Buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el programa de opinión y de debate del Canal Capital, donde tocamos todos los temas y participan todas las voces. Esta semana vamos a debatir, a analizar la participación política de las FARC. La guerrilla se ha desmovilizado luego del acuerdo de paz logrado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ha lanzado ya un movimiento político y vamos a empezar a ver en Colombia a las FARC haciendo política. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Yesid, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con la dejación de más de 7.000 armas por parte de las FARC, la verificación de Naciones Unidas a todo este proceso, también se está avanzando a buen ritmo dentro del cronograma establecido, todo lo que tiene que ver con la ubicación de las caletas, en los puntos, en las coordenadas señaladas por la guerrilla. Este proceso está avanzando muy bien. Hoy lo decía el presidente Juan Manuel Santos en su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas, lo que ha significado el acompañamiento de la comunidad internacional a toda esta dejación de armas de la FARC y lo que viene ahora con una segunda misión de Naciones Unidas que empezará a partir de la próxima semana. Las FARC cumplen su palabra, desaparecen como organización armada ilegal con todas las acciones perpetradas a lo largo de 50 años de un cruento conflicto que dejó dolor, tristeza en el país y avanzan hacia partido político. Ya lo han conformado, lo que ocurrió recientemente aquí en la ciudad de Bogotá, en este congreso de varios días en el que participaron. Y mire usted, gran polémica en torno a dos hechos que precisamente va a analizar Alejandra Parrado con uno de sus voceros, con Jesús Santrich, en la primera nota que les vamos a ofrecer a nuestros televidentes. Lo que tiene que ver con el logo, se utiliza el mismo logo, y luego también esa proyección de el logo de las FARC, de esa rosa, sobre la Catedral Primada. Innecesario esa proyección del logo de las FARC sobre la Catedral Primada de Bogotá. También como innecesario que las FARC hayan decidido, luego de una votación, mantener las siglas FARC para su movimiento político. Pero vamos con nuestro primer informe en este programa de análisis y opinión en Canal Capital sobre el partido de las FARC. Durante un año, las milicias, los guerrilleros y demás integrantes del Partido Comunista Clandestino debatieron la línea ideológica en los campamentos guerrilleros. Construir una Colombia que sea para todos y todas. Esa es la esencia que era la misma que tenía la FARC como fuerza insurgente, es cambiar las estructuras económicas, políticas y sociales para que impere la justicia social. Al definir la identidad del partido surgieron propuestas como Fuerza Alternativa, Fuerza Amplia, entre otros, hasta que fueron dilucidándose dos nombres, FARC y Nueva Colombia. Durante el Congreso se sometió a votación el nombre y con una diferencia de más de 400 votos, el elegido fue Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Se trataba de mantener el nombre histórico por lo de las raíces fundacionales, que de hecho pues implicaban un arraigo. Aunque ya dejan de ser consideradas como una guerrilla, decidieron conservar el nombre que durante 53 años los caracterizó como grupo armado ilegal, para ahora apartarse de una historia y participar dentro de un sistema democrático. Fuertes críticas llegaron ante tal decisión. Para expertos la credibilidad está por verse, pues aseguran que es difícil apartarse de la definición que los persigue. Que no le hayan cambiado el nombre, pues es un riesgo bastante amplio desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista comunicacional. Ya veremos si el tiempo nos da la razón a quienes creemos que es un error. La imagen de su logo les recuerda un poema de Neruda, donde se habla de la rosa roja como el corazón de Bolívar. Pensamos en que González Tuñón durante la guerra civil de la resistencia en España fue el primero que blindó la rosa, enlazando la cultura como un protagonista fundamental de la transformación social. Entonces tiene ese acento también, aparte del significado de amor, de reconciliación. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, fue elegido presidente del partido en la plenaria del Consejo Nacional, conformada por 111 miembros. Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, como consejero político, y Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, como consejero de organización, entre otros nombramientos que fueron expuestos en su gran lanzamiento en la Plaza de Bolívar. Pues no teníamos recursos. Acudimos mucho a los aportes de amigos, de compañeros, entonces no tuvimos la posibilidad de hacer una amplia convocatoria. Toda
una tormenta se generó en la opinión pública y redes sociales por el lanzamiento. Reacciones hubo de todo tipo. Uno de los temas más cuestionados fue la financiación del partido, que representó el 16% del debate en redes sociales. ¿De dónde salió el dinero de las FARC para financiar los eventos como, comillas, partido político? ¿Es cierto que hay financiación internacional? Aunque muestra una imagen negativa en general, según la encuesta Gallup Colombia, las FARC tienen una imagen favorable del 12%, 2 puntos más que los partidos tradicionales. Un sondeo correspondiente a agosto indica que la imagen negativa de las FARC es de 84%, mientras que la de los partidos políticos está en 87%. Será el pueblo quien decida a futuro si este partido permanece o, por el contrario, desaparece de la esfera política. Yo tengo claro que el lanzamiento de la FARC como partido político, Yesid, es una demostración de la buena salud del acuerdo de paz que se firmó el año pasado aquí en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá. Ha sido un proceso que no ha estado exento de cuestionamientos de lado y lado, y eso es totalmente legítimo. Todo proceso tiene detractores, tiene personas que lo apoyan, pero lo que sí hay que señalar es que las FARC han cumplido. Han demostrado su voluntad política de desarmarse, de entregar las armas. Han advertido, eso sí, incumplimientos por parte del gobierno en muchos aspectos, por ejemplo, en las zonas veredales que no estuvieron listas a tiempo y en muchas otras situaciones, en la protección, en las garantías para sus propios miembros, que en algunos casos el mismo gobierno ha reconocido los están asesinando en distintas zonas del país. Pero yo sí lamento que las FARC hayan conservado ese nombre de FARC, de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. No, ahora es distinto, pero la gente lo asocia y lo va a seguir asociando a lo que son las FARC. En su momento, lo que fue una máquina de guerra. Así es, esa sigla solo traduce, Erika, muerte, dolor, y a la hora de votar, esa sigla va a permanecer ahí presente, esa nefasta recordación de un movimiento que sembró tanto dolor en todo el territorio nacional. Otra cosa, Erika, en lo que estoy de acuerdo con usted, el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC buscaba que las FARC se desarmaran y entraran o hicieran parte del mundo político colombiano. Hasta ahí las FARC están cumpliendo. Hay una desmovilización, hay toda clase de sospechas sobre el arsenal de guerra que han entregado, pero estamos todos de alguna manera de acuerdo, incluso los más férreos opositores al proceso de paz, que es mejor ver a esta guerrilla hoy haciendo política, aunque genere mucha indisposición en muchos sectores del país, que cometiendo masacres en pueblos y ciudades. Claro. A esta hora, Erika, transmitimos nuestra señal por todas las plataformas digitales, por Twitter, vía Periscope, en HD, por Facebook, y vamos a ver qué está diciendo la gente en nuestro monitor de redes sociales con el hashtag Opina Bogotá. Ahí vemos la gente, este es un tema que causa bastante polémica. Juan Carlos Ospina, ahí está, no más FARC. Pueden expresarlo en las urnas, no votar por las FARC. El Aguafiestas, nuestro fiel televidente. Bienvenidos a ver si superamos tanto odio y tanto sectarismo. Reincorporación pasa por hacer política, así a muchos les cueste entenderlo. Esa opinión de él, yo la comparto. Hay que buscar la reconciliación. Carlos Arias es un profesor del externado, también fiel seguidor de nuestro programa. Consistencia ideológica, dice él sobre el partido político de las FARC con la misma sigla. Le hablan primero a sus seguidores para afianzar sus estructuras y luego proyectarse al resto. Ahí, profesor Arias, lo que pasa es que difícilmente una persona que de alguna manera no simpatice con las FARC, Erika, va a votar por una sigla de entrada persuadido por este movimiento, por todo lo que hemos anotado. Mire, Yesid, en América Latina, haciendo un análisis un poco de lo que significó todos esos movimientos guerrilleros que dejaron las armas y se incorporaron a la vida civil a través de organizaciones políticas, se demoraron más de 20 años en llegar al poder. No es un proceso fácil y yo creo que las FARC lo tienen absolutamente claro. Ellos están dando pasos importantes en este sentido. Insisto, están honrando sus compromisos, pero lo cierto es que se someterán a las urnas, se someterán como todos los partidos a hacer campaña y serán los ciudadanos los que en últimas tendrán la palabra final para decidir si verdaderamente las FARC, dentro del proceso que han tenido en la incorporación a la vida política con su propio partido, se convierten en líderes en determinadas regiones, seguramente en algunas en las que han tenido una presencia histórica y han sido la autoridad, pues probablemente tendrán más chance de llegar más rápido
a ejercer cargos de poder. Así es, Erika. María Alejandra Manrique preparó un completo informe que vamos a ver a continuación para explicarle a la gente finalmente qué fue lo que quedó contemplado entre el gobierno nacional y las FARC en La Habana en lo que tiene que ver con la participación política de la que era considerada la guerrilla más longeva del hemisferio occidental. En el marco de la implementación del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre las FARC y el gobierno nacional quedó consignada una instancia clave, la participación política. La condición fundamental para transformarse de una organización armada ilegal a un partido o movimiento político con personería jurídica requería principalmente la dejación de armas. Lo clave ahí era haber dejado las armas, porque el punto de partida de la negociación con ellos fue: ustedes no pueden hacer política mientras estén armados. Y esa etapa ya se terminó, razón por la cual ellos ya están pidiendo en este momento todo el registro, toda la parte jurídica. Según lo pactado en el acuerdo, este nuevo partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tendrá garantizada una representación mínima en el Congreso hasta el 2026. Está definido desde hace más de un año en el Acuerdo de La Habana y en el Acuerdo del Teatro Colón que las FARC deben ir a las urnas y que elegirán el número de curules que los colombianos les otorguen, con un mínimo de 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara. Aunque está definida su participación en política, como colectividad deben ir a las urnas en 2018 y 2022. La incursión de las FARC en el sistema político es una oportunidad, tanto para las FARC para ver si son capaces de generar voto y respaldo ciudadano en elecciones democráticas, a algo que no estaban acostumbrados, o al revés, la ciudadanía les da la espalda y no les brinda el respaldo ciudadano que se necesita para poder subsistir en el sistema democrático. En lo acordado, el Estado se compromete a entregarle recursos que por ley le corresponde a todo partido, además de salvaguardar la integridad física y social de los miembros del desmovilizado grupo guerrillero. Tiene que tener garantías para hacer participación política, acceso a los medios de comunicación igual que cualquier otro partido, financiación igual que cualquier otro partido, no es cierto que sea una financiación superior, seguridad física para ir a las regiones y que no los maten como pasó con la Unión Patriótica. La posibilidad de que nosotros podamos decirle al país lo que nosotros queremos decirle al país, con mucha responsabilidad, claro, sin que nos vayan a matar, sin que nos vayan a desaparecer y sin que nos vayan a estigmatizar. Tanto el gobierno como las FARC solicitaron a Naciones Unidas una segunda misión de verificación para dejar en firme el proceso de participación en política y reinserción social. Agradeciendo a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad que acaba de votar por unanimidad nuevamente la aprobación de la segunda misión de las Naciones Unidas para la verificación del cumplimiento de los acuerdos. La participación en política también está ligada al cumplimiento de verdad, justicia y reparación. Todo guerrillero que no sea amnistiado, que son muchos, van a tener que ir ante el tribunal. Ese tribunal los va a juzgar, les va a sacar una sentencia y les va a colocar unas sanciones dependiendo de si dicen o no la verdad, que puede ser desde irse para la cárcel 20 años hasta 5 a 8 años de restricción efectiva de la libertad. Todo eso lo vamos a hacer dentro de unos conceptos legales que exige la Constitución y las leyes. Lo vamos a hacer. Nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo y lo vamos a cumplir. La última palabra para avalar la participación en política de las FARC está en manos de la Corte Constitucional. Hay muchas voces que indican, 8 de la noche, 44 minutos, que los bienes que reportó las FARC no corresponden a la enorme riqueza que tendría esta guerrilla tras años y años de cometer una serie de delitos. Pero Alexander Mayorga nos invita a hacer esta reflexión en Twitter. Prefiero esto a verlos mostrando secuestrados en videos. Recuerda usted esas imágenes que le daban la vuelta al mundo, crudas, de esas centenares y centenares de personas que estaban secuestradas por la FARC. Mire, hablábamos hace un momento, Yesid, del tema de la guerrilla como tal, en lo que tiene que ver con ese reto que tienen hacia afuera.
cómo presentar sus propuestas, lo advertía el médico hace un momento también, Mauricio Jaramillo, uno de los integrantes de las FARC, cómo van a llevar esas propuestas a los electores de las grandes ciudades, de los pueblos pequeños, pero ellos también internamente tienen una serie de retos muy importantes. Por un lado, cómo controlar su apetito de poder nacional y local, cómo van a regular eso. Otro asunto que me da muchas vueltas es con esas divisiones que aparentemente han venido demostrando en los últimos días, aunque salieron a señalar que no, que esto no era así, parecería que el pulso político se impuso, Yesid, a la disciplina militar, y ellos son una organización militar, no política, así que también tienen que dar los pasos necesarios para que exista dentro de ellos una disciplina política y se cumpla lo que diga el jefe político. En este caso, alias Timochenko, Rodrigo Londoño. Otra cosa importante en este debate, Erika, y es que las FARC deben también tener en cuenta que un sector amplio de la población en Colombia está reclamando verdad, justicia y reparación. Ellos van a poder hacer política. Y garantías de no repetición. Y garantías de no repetición. Eso quedó contemplado en los acuerdos, pero que esas 4 cosas que garantizan que de alguna manera Colombia pueda realmente darle una vuelta a esta página de conflicto armado. Veía aquí una cifra del informe Basta Ya, toda la violencia en Colombia ha dejado más de 8 millones de víctimas, pasa porque se cumplan estas 4 condiciones: verdad, justicia, reparación y no repetición. Y en el tema de la reparación, Erika, hay mucha preocupación, usted bien lo anotaba ahora en el tema de los bienes de las FARC, hay dudas de parte del fiscal Néstor Humberto Martínez sobre si los bienes que reportó la guerrilla, más allá de la burla al reportar ahí traperos, escobas, al de frutas lúas, exprimidores de naranja, es tierras que pudieron estar escondiendo, bienes en el exterior que de alguna manera puedan estar siendo estratégicamente ocultados para no reparar las víctimas, que lo busquen y los encuentren, porque aunque ellos estén participando en política, un sector amplio de la población estará reclamando que las FARC paguen por lo que hicieron y reparen a las víctimas, porque de alguna manera eso es lo que puede llegar a garantizar en una eventualidad también que haya reconciliación. Esto fue una negociación. Mucha gente que dice, no, es que queremos verlos toda la vida en la cárcel. No, perdón, esto es una negociación, esto no es un sometimiento, esto no es una claudicación por parte de la FARC. Hubo años y años de negociación en las que se plantearon por parte del gobierno nacional, que tuvo unos delegados, por parte de la FARC, que tuvo también unos negociadores, unos términos que finalmente se llegó a un acuerdo que se firmó entre las partes, y en este momento tenemos, mire usted el hospital militar, no hay víctimas. Sí, eso es maravilloso. Hay una realidad que no podemos en ningún caso cuestionar, y verdaderamente es que las FARC como máquina de guerra dejaron de matar. Así es, una disminución sensible en los indicadores de violencia. Erika, la gente en las calles también es entrevistada y consultada por nuestro equipo periodístico de Opina Bogotá, y esto se pregunta y esto opina la gente. Estas dudas serán resueltas mañana miércoles en un panel de opinión y el día jueves en una entrevista con un miembro de las FARC. ¿Cómo funcionaría la vocería en el Senado y la Cámara con el movimiento político de las FARC? Con relación al partido político que fundaron las FARC, bienvenidos a la democracia. ¿Quién garantiza que la FARC no vuelva a tener acceso a las armas? Bueno, ahí están preguntas, opiniones de todo tipo. Aquí en este programa, Erika, tocamos todos los temas porque de eso se trata este espacio, para debatir sin restricciones. ¿Qué dicen las víctimas sobre el partido político de las FARC? ¿Qué dicen las víctimas sobre el hecho de que sus antiguos victimarios, que les causaron tanto dolor, hoy estén haciendo eventos en la Plaza de Bolívar en Bogotá, con tarima, con concierto y con una Plaza de Bolívar que estuvo llena? Esto fue lo que le dijeron a nuestra periodista Alejandra Parrado. La paz y el cambio se nota en los municipios más afectados por el conflicto armado. Solo quienes realmente han vivido y sufrido los desmanes provocados por las FARC ven los beneficios que esto ha traído. Todo tipo de debates y comentarios ha generado el paso que ha dado las FARC, de ser un grupo insurgente a convertirse en un partido político. Algunos representantes y líderes de víctimas de las FARC están de acuerdo con que se haya creado un partido político como trato para terminar el conflicto, y en ese caso estarían dispuestos a acogerlos. Me parecería bueno porque pues, los tradicionales no han hecho nada a favor del pueblo.
Y pues estos señores ojalá y que traigan una mentalidad diferente que pueda servir para las víctimas, para el pueblo en general. Y aunque se coincida en que la única manera de terminar un conflicto es precisamente cambiando las balas y la lucha armada por las ideas, hay otras víctimas que creen que hace falta reparación y aunque respetarán el partido, no estarán dispuestos a apoyarlos con votos. No los apoyaría a ellos, porque yo estoy en un partido nuevo que vamos a revivir y yo confío en el renacimiento de este nuevo partido. Otros sostienen que haber conservado el nombre de las FARC, unas siglas que durante años representaron muerte, pobreza y represión, no era lo que esperaban. Para muchos el mensaje les quedó claro, y es que las FARC tal parece no está dispuesta a cambiar y a quitar la agresividad de su discurso y sus ideas. Fue agresivo. Siento que ha sido agresivo que se mantenga el nombre de las FARC como partido político, porque también es un recordar todos los días para un grupo de víctimas, en este caso Afropaz, que tiene víctimas de la FARC, es un recordar todos los días que las FARC siguen ahí, las FARC siguen activas. O sea, creo que debió haberse desde el nombre, tenía que haberse hecho un ejercicio de transformación. Otras víctimas aseguran que independientemente del nombre, las FARC decidió dejar las armas y que lo más importante ahora es que el partido sea vigilado por los entes de control. Pues es como su continuidad en el ejercicio político y que conserve el nombre o no, pues yo creo que eso es lo de menos. Yo creo que el nombre es lo de menos. Que sigan, que luchen con su ideología, pero ya con el pueblo, a ver qué piensa el pueblo. Con respecto al lanzamiento del partido, en el que la Plaza de Bolívar se llenó y el aforo llegó a unos 10.000 asistentes, las víctimas creen que debió haber sido más sencillo, más real y más honesto. Esperaríamos que las acciones que emprendan dentro de la cotidianidad no caigan en el mismo flagelo que ha caído la clase política tradicional, que es la corrupción. Mientras tanto, el nuevo partido político continúa preparándose para salir a dar la difícil batalla política por conquistar la opinión, el pueblo y principalmente a sus víctimas. Bueno, Erika, mire, opiniones a esta hora en las redes sociales. Carlos Frías dice, el primer rechazo fue el triunfo del no en el plebiscito. El segundo serán elecciones para Senado y presidente, por si no han entendido que no los queremos, dice él. Otra persona también en redes, María López, dice que está totalmente de acuerdo con que las FARC estén hoy participando en el debate político y público. Dice, ahora el pueblo decide. Ese proceso será lento, tal como pasó con el M-19. Y mira una cosa, Yesita, ahora que veíamos los testimonios de las víctimas siempre tienen que estar en el centro de este tema. Cuando hablamos de la FARC y de los otros grupos armados ilegales en el país, no olvidemos que hay más de 8 millones de víctimas en Colombia que están esperando lo que usted señalaba antes, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Yo tuve la oportunidad cuando estuve en Villavicencio, con motivo de la visita del Papa, donde se produjo ese encuentro tan emotivo con las víctimas, de hablar con muchas de ellas, con Leiner Palacios, por ejemplo, uno de los líderes de Bojayá, también con una mujer que fue abusada sexualmente por guerrilleros de la FARC en Turbo, en el departamento de Antioquia. Le desaparecieron un hermano, le mataron a su marido. Y mire, Yesid, a mí me sorprende, me conmueve ver la disposición de las víctimas que de manera generosa han perdonado a las FARC, han perdonado a la guerrilla. Dice, bienvenida a las FARC a la política. Es que qué bueno que ya no estén haciendo lo que hacían años atrás, pero claramente eso no debe quedar aquí. Ellos tienen que dar demostraciones de que efectivamente han dado el paso, ese primer paso del que hablaba el Papa Francisco, dejando atrás todo tipo de ilegalidad y obrando de la mejor manera en beneficio precisamente de las víctimas. Los privilegios que reciben la FARC como partido político constituyen un costo de oportunidad menor que pagamos los colombianos por un futuro mejor. Es lo que queremos todos, es lo que queremos quienes tenemos hijos, que emocionados vimos cómo las FARC dieron ese paso de convertirse en un partido político y de dejar para siempre el tema de las armas. Y ojalá así pueda ocurrir también con el ELN. Aquí el tema de las víctimas que muchos de ellos advierten, ¿y qué va a pasar con nosotros? Ese es uno de los grandes retos del Estado, el empoderamiento social de las víctimas, que deben verse no como actores políticos, sino como personas que sean líderes en los procesos de reconciliación que tanta falta le hacen al país. Bueno, Erika, vamos a revisar rápidamente en redes sociales otro par de opiniones, otro par de tweets de gente que está siguiendo nuestro programa a esta hora y que opina, comenta sobre la participación política de las FARC. Un nuevo rumbo, jamás votaría por quien usó las armas para imponer
o defender ideas. Muy interesante esa opinión, muchas gracias. Elida Ordóñez, estoy de acuerdo con todo lo logrado, pero no voy a votar por ellos. Eso es básicamente una idea generalizada. Yo estoy de acuerdo con que las FARC participen en política, dice la gente, pero jamás voy a votar por ellos. En eso consiste la democracia. Pero también nuestra periodista Erika María Alejandra Manrique fue y preguntó qué opinan aquellos analistas que ven viable, que ven positivo este proceso de reinserción de las FARC al mundo político. Esto fue lo que señalaron. La transición de la guerrilla de las FARC a la vida civil y a la participación en política es considerada por algunos analistas como un paso que abrirá un nuevo camino en la democracia del país. Yo creo que es un resultado muy importante del proceso de paz porque implica la transformación de una organización armada que estaba en la ilegalidad, en la insurrección, a una organización política que se inscribe en la institucionalidad y en la lucha democrática. Aunque es incierto el camino de las FARC en la vida política, quienes fueron consultados consideran que tendrán su base y apoyo en las zonas rurales. Ellos tienen un arraigo en zonas campesinas que no votan, pero sirven de base social para un proyecto político. Y claro, van a quedar seguramente como el principal partido de las izquierdas. Las FARC tienen una historia, tiene una base social, fundamentalmente en las zonas rurales del país. Ahora incursionará en la política y en el debate público. Creo que de todas maneras va a ser un factor dinámico que va a lograr hacer que el debate sea todavía más vivo y que va a plantear una serie de asuntos que no han sido planteados por otras colectividades. No contar con mucho apoyo en el territorio nacional no significa que el proyecto político vaya a fracasar, más aún cuando tienen garantizada una participación mínima en el Congreso. Las FARC eran un movimiento que buscaban tomarse el poder por las armas, que no lo lograron ni lo iban a lograr, pero que de todas maneras es mucho mejor tenerlo dentro de la institucionalidad democrática que por fuera de ella. El reto del ahora movimiento denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común será conquistar en las urnas a miles de colombianos a través de sus propuestas políticas a partir de lo que logren transmitirle a los ciudadanos. Las votaciones y los procesos electorales están más vinculados a la sensación, al espíritu de la emoción y no al espíritu de la razón. Algunos cuestionaron que hayan mantenido la sigla FARC, no obstante, para otros sectores políticos es más importante la democracia. Yo respaldo completamente los acuerdos de paz, incluido el punto de la participación política del nuevo partido político, independientemente del nombre que se hayan puesto, que les corresponde a ellos definirlo. Y ya la historia dirá si ese nombre fue, desde el punto de vista publicitario, de tradición, haberlo hecho con esa sigla. Lo cierto es que hay una gran expectativa frente a este nuevo proceso de reinserción y de propuestas ideológicas para la contienda democrática. Entonces será muy favorable para Colombia que llegue, digamos, otras fuerzas políticas, otros espectros ideológicos, otra gente que le agregue algo distinto a la política colombiana. Y están bienvenidos. En las próximas elecciones se reflejará qué tan fuerte es la propuesta que ahora trae la FARC. 8:58 en vivo y en directo desde Canal Capital, analizando la participación política de las FARC. Dos opiniones antes de despedirnos. Erika, Laura Basto desde Bucaramanga dice: si usted no apoya el partido político de las FARC, fácil, no vote por ellos y listo. Adriana Cruz, también fiel seguidora de nuestro programa, Adriana dice: me preocupa qué conocimiento tienen ellos de temas como la salud, la educación, la economía. Se pregunta, ¿curules sin información ni cerebro? Ahí está, opiniones de las personas. Se nos acaba el tiempo, Erika. Pero mire, yo le voy a decir una cosa, la FARC como partido político no va a jubilar a nuestra desgastada clase política que tiene tantos y tantos cuestionamientos, pero sí los obliga a modernizarse porque hay un actor político más en juego y evidentemente más allá de lo que puedan lograr o no las FARC, ahí hay un tema que enriquece la democracia, porque habrá mucha gente que sí, que le jala las propuestas de la FARC, que encuentra identificación en ellos y eso evidentemente va a cambiar de alguna manera el panorama político en el país. Bueno, Erika, buenas noches, gracias por estar con nosotros. A ustedes sí. Y mañana vamos a tener un panel de opinión. Va a estar con nosotros Jesús Santrich, líder de las FARC, y Luis Felipe Henao, líder político de Cambio Radical y es ministro de Vivienda.
Los esperamos mañana aquí en Opina Bogotá, porque la opinión y el debate están aquí en el Canal Capital. Muy buenas noches. Muchas gracias y seguimos esperando sus opiniones. Pero por supuesto, ahí pueden seguir escribiendo. Ahí Porque Erika este es mencionándola. un tema, tiene mucha tela para cortar. Muy bien, muchas gracias.